¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches o tardes noches en el caso de ustedes. Si están viendo este video, muy seguramente me encuentro todavía exponiendo ahí en mi defensa de tesis o en este caso estoy contestando las preguntas de los señores sinodales y por ese motivo es que el día de hoy, 15, les estoy grabando esta clase, ¿no? Eh, digamos que lo que nos falta de ver del curso, en realidad es sencillo, pero tiene mucha profundidad. Y la idea del día de hoy es que discutamos como todas esas generalidades para que le puedan dar una estudiada a este bloque número 3. Este tema se llama, digamos, análisis descriptivo y presentación de datos bivariados. Los datos bivariados son una cosa muy sencilla de entender. De hecho, ustedes ya han trabajado con esto, sobre todo en matemáticas 3 y en matemáticas 4, nada más que quizás no lo, no lo conecten en este momento. Pero para iniciar vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes van y pescan, ¿sí? Van y van a querer capturar algunos peces y, y digamos que como parte de la herramienta ustedes traen alguna regla o alguna cinta métrica, ¿sí? No es común que quien va y pesca o consigue peces tenga una báscula ahí a la mano. Entonces, aquí la gente del Departamento de Conservación Ambiental estadounidense, ¿sí? Digamos que en su momento hizo un ejercicio que se ponía a capturar peces, ¿sí? En particular una que se llama trucha arco, ¿no? Eh, Medían al pez, ¿sí? Aquí los tenemos la longitud en pulgadas, ya saben que a los estadounidenses les encanta utilizar ese tipo de sistema de mediciones y determinaban el, el peso del pez, en este caso en libras o en libras onzas. Entonces, ellos, digamos que capturaron bastantes peces, ¿sí? A todos les sacaron estas dos mediciones, el largo del pez y el peso del pez, y los pusieron en esta pequeña gráfica. En la línea horizontal está en promedio cuál era la medida del pez y en la línea horizontal, vertical, se encuentra el peso del pez. Entonces, por ejemplo, con esta gráfica, ¿sí? Si tú tuvieras la gráfica a la mano, y tú fueras capturando peces, tú en principio podrías, con el largo del pez, más o menos y de forma aproximada, determinar cuál es el peso del mismo. Entonces, esto es un ejemplo de datos bivariados. La palabra bi tiene que ver con el hecho de que se trata de dos variables, ¿sí? A la variable horizontal típicamente la relacionamos con la letra X o le llamamos la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, las personas que iban capturando los peces medían su largo y de acuerdo a conforme era el largo, iban promediando cuál era el peso de los distintos. O sea, cada uno de estos puntitos que ustedes están viendo en la gráfica no es un pez diferente que capturaron, sino en realidad son muchos peces y lo que ustedes están viendo es el valor promedio en el eje vertical, ¿sí? Entonces, esta es la parte central y más importante que tiene la estadística descriptiva. Ya una vez que tienes recolectados unos datos, utilizar alguna especie de modelo matemático o modelo gráfico para que a partir de los datos de la horizontal tú puedas predecir o tú puedas conocer los datos de la vertical, ¿sí? Y a este tipo de gráficas es lo que se le denomina o se determina como un diagrama de dispersión, que es lo que se va a estar mostrando en este capítulo. Y bueno, aquí está la definición que les acabo de platicar. Valores de dos diferentes variables que se obtienen a partir de un mismo elemento de la población. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces quiere decir que de los peces obtuvimos dos datos, entonces por eso son datos bivariados. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos estado viendo distintos tipos de variables a lo largo de este curso. Hemos trabajado en general con variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, la idea es, o la primera parte del capítulo, es que ustedes detecten que independientemente del tipo de variables con el que uno está utilizando, uno puede utilizar datos bivariados y representarlos. Por ejemplo, cuando tienes
por ejemplo, dos variables cualitativas, es decir, no se trata de números, puedes construir lo que aquí en el libro denominan como tablas cruzadas. Por ejemplo, en este estudio estadístico tenemos una serie de estudiantes, nos dan el género del estudiante, que puede ser hombre o mujer, aquí le ponen, ¿cómo se llama? M de male y F de female, ¿sí? Acuérdense que este libro viene del inglés, o también M de masculino, F de femenino, y en este caso las letras que están por aquí son las áreas de especialización de un bachillerato. Por ejemplo, LA corresponde a humanidades, este, BA, digamos que son los económico-administrativos, ¿sí? Y en este caso T podrían ser los FIMAS, ¿no? O sea, como ustedes, pudiéramos, bueno, estrictamente su grupo está mezclado, digamos que es una combinación de tecnologías con químico, pero bueno, aquí les ponen estas tres áreas y aquí muestran los datos, o sea, los nombres de los estudiantes, que son en este caso la población de estudio, ¿sí? O la muestra de estudio, tomaron un grupo de estudiantes, nos dan sus géneros y nos dan sus especialidades. Acuérdense, LA es humanidades, BA es económico administrativo y T es tecnológico, ¿no? Como digamos los FIMAS o los QB, como ustedes. Entonces lo que hace el libro es tomar esta tabla de datos, estos son los datos en bruto, ¿sí? Y los puede organizar en tablas cruzadas. ¿Qué es una tabla cruzada? Es una tabla donde tú colocas columnas y filas y vas escribiendo las distintas categorías. Por ejemplo, aquí hacen una tabla de 2 por 3. En este caso hacemos dos filas porque tenemos dos géneros, hombre o mujer, y tenemos tres columnas, que son las áreas de especialidad del susodicho bachillerato. Y lo que hacemos es a la gente de aquí la clasificamos en estos grupos. Entonces, en la primera fila tenemos a todas las mujeres y, por ejemplo, esta tabla aquí ya se encuentra organizada, o sea, volvemos al punto. La parte central de hacer una tabla, de hacer un gráfico, es que tú puedas representar la información de una manera bastante simple y directa, en este caso a la persona que esté viendo o que quiera estudiar o analizar la tabla. Entonces aquí tenemos 5 mujeres en humanidades, tenemos 6 chicas en económico administrativo y tenemos 7 chicas en tecnologías, ¿no? O digamos en ingenierías, humanidad, o FIMAS o QB. Eh, no, no, perdón, acá, chicas, es que M y pensé en mujer, no, estos son los hombres y los de aquí abajo, y las de aquí abajo, las F son las mujeres. Entonces tenemos 6 en humanidades, 4 en económico y 2 en tecnologías. Y aquí nos ponen los totales. Entonces, lo único que hace es este ejemplo es mostrar la manera, de distintas maneras, la información que está aquí en la tabla cruzada. Aquí ponen los números, si dividen entre los totales, ¿sí? Que en este caso fueron 30 personas y cada uno de estos números lo dividen entre 30, automáticamente lo convierten en porcentajes, ¿sí? Que siempre puede ser más interesante de verse para revisar las proporciones. Por ejemplo, aquí ponen las proporciones de porcentajes para hombres. Acuérdense que M es male y F es female, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ir siguiendo la información en las tablas, ¿no? Y se pueden organizar de distintas maneras. Entonces, esta es una forma en la que tú puedes presentar, discutir o analizar datos bivariados cuando ambos datos son cualitativos, ¿sí? Ciertamente ya estamos en la última semana de clases. Eh, Nos vamos a quedar cortos en el temario, no les vamos a decir mentiras. Pero digamos que para que la evaluación semestral no sea tan pesada y también a la vez podamos ir viendo, digamos, las cosas, digamos, preguntas tipo examen que les podríamos ir proponiendo son que nos digan si estos son datos bivariados o no bivariados, ¿no? Ahí combinándolos con otra cosa. Por ejemplo, ¿qué justifica que estos sean bivariados? Muy fácil, de una misma persona, o sea, acuérdense, por eso es bien importante tener claras las definiciones, de una misma persona estamos obteniendo dos datos diferentes, en este caso su género y su especialidad,
¿sí? Es muy importante que no pierdan eso de vista en los datos bivariados. Es un mismo dato de un mismo objeto, de una misma persona, de lo que sea que están estudiando, ¿no? Ahora, podemos pasar a otro ejemplo de otro estilo. En el ejemplo 3.2, ahora vamos a tener un dato cualitativo y un dato cuantitativo. Entonces podemos tener uno y uno. En este caso, este ejemplo se trata de tres neumáticos, que en este caso digamos, quien hace ese estudio los reconoce como el diseño A, diseño B y diseño C. Entonces, diseños A, B y C son datos cualitativos. O sea, es como la etiqueta, ¿no? Y esta N que está aquí es el número de pruebas que se lograron hacer con cada uno de los neumáticos. Imagínense que, bueno, para no perdernos en los detalles, simplemente diremos que son sus nombres. Y este dato que está aquí, o sea, ese pequeño número, es la distancia necesaria de frenado, en este caso en pies, ¿sí? Es la cantidad de pies que necesita el neumático para frenarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el diseño A, en una de las pruebas, el neumático para detenerse por completo, una vez que... y bueno, aquí nos ponen las características del automóvil y todos los datos restantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para detenerse por completo necesitó 37 pies. En otra prueba u otro neumático también de diseño A ocupó 36 pies. En otra prueba hizo 38, en otra prueba hizo 34, 40 y 32. El diseño B tiene sus propias distancias de frenado y el diseño C también tiene sus propias ¿cómo se llama? Distancias de frenado. Entonces, en esta gráfica, en el eje horizontal, colocaron el nombre del neumático. Entonces tenemos el neumático A, el neumático B y el neumático C. Y en el eje vertical se colocó, en este caso, la distancia de frenado, que son estos puntos. ¿Sí? Entonces, como verán, aquí tenemos 6 puntos para cada categoría. Entonces vean que es muy sencillo de seguir estos ejemplos. ¿Qué es esto de por aquí? Esto es el diagrama de caja con bigotes, el cual se quedó pendiente la otra clase. Este diagrama de caja con bigotes es el resumen de los 5 números que también ya habíamos discutido. ¿Cuáles son los 5 números de interés? Los bigotes te los dan el máximo y el mínimo. Entonces, la distancia más corta que logró en la prueba y la más larga, aquí están señaladas, que son respectivamente 32 y 40 para el neumático A, y aquí van a poder ver en este caso el 32 y el 40. ¿Sí? Esta caja que se logra aquí, esta caja se genera con el cuartil número 2 y el cuartil número 3. ¿Sí? De acuerdo a lo que ya habíamos revisado con cuartiles. Y esto de aquí es el cuartil número 2. Entonces tenemos cuartil 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces es lo que simbolizan. Y acuérdense que, que este cuartil, el cuartil número 2, es la mediana. ¿Sí? Es el dato estadísticamente en medio. Entonces van a ver que como tenemos 6 datos, este dato se encuentra entre las posiciones 2 y 3. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces este tiene que estar entre estos. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tenemos los 6 datos, entonces la mediana tiene que estar por aquí. Entonces, en el caso de todas las, digamos, de los diseños B y C, pues aquí tenemos máximo, mínimo, mediana, cuartil 1 y cuartil 3. Y como verán, bueno, conforme ustedes vayan, digamos, avanzando, especializándose o teniendo que lidiar con otras cosas de las carreras, este tipo de gráficas son bien, pero bien comunes en cualquier tipo de estudio estadístico, ¿no? Y bueno, la primera vez que uno las ve, pues uno dice, y bueno, y esas rayitas y ese que está atravesado, entonces es muy importante que no lo olviden y no lo pierdan de vista, ¿sí? Y acuérdense, esperen, digamos, en el examen preguntas que tengan que ver un poco con el reconocimiento. Ya a estas alturas, y de acuerdo también al enfoque que le hemos estado dando al curso, ya vieron que, por ejemplo, calcular los cuartiles, la media y la mediana, todo se puede hacer mediante procesos de cómputo o programas como Excel, como el R y algunos otros tipos de herramientas que les hemos estado presentando en línea. ¿Sí? Pero lo más importante que se tienen que ir llevando ya de estas clases es a reconocer los conceptos y a saber qué es cada una de las líneas que están ahí. Entonces, en ese aspecto,
una de las propuestas de ejercicios para el examen semestral de estos temas que ya saben que tratamos de que sean lo predominante en el mismo. Procuraremos que hagan estos ejercicios de reconocimiento, más que se pongan a construir la tabla, ¿no? El proceso de construir tablas y todo eso, para eso hemos estado trabajando la parte del proyecto, ¿sí? También por ahí les voy recordando que es muy importante que para estas clases asíncronas, cualquier duda que tengan, se fijen en qué minuto y segundo va el video, para que le puedan poner pausa y de inmediato escribirme ahí al chat, ¿no? Para que los pueda atender, digamos, el miércoles por la mañana, ¿no? Sobre todo aprovechar ese miércoles porque les recuerdo que ese miércoles no tenemos clase, ¿sí? Y bueno, aquí en las tablas 3.8 y 3.9 pues les dan el máximo mínimo número, los cuartiles 1, 2 y 3, acuérdense que la mediana es el cuartil número 2 y de esta manera pues ya cobran sentido estas cajitas que están por aquí, ¿sí? Y también reportan en este caso la media aritmética que se pudo haber indicado en el mismo diagrama, nomás que ya no se puso, y se le puede poner la desviación estándar, que también serían unas barras de error verticales, ¿sí? Para completar la información. Ahora, tercer tipo de diagrama, cuando tenemos dos datos cuantitativos, es decir, dos números, y es el primer ejemplo con el cual iniciamos esta clase, es el diagrama de dispersión. Entonces, estos son los tipos de datos más fáciles de graficar, porque el primer dato va a ser la X y el segundo dato va a ser la Y. ¿Sí? Trataré de hacer mejor esta Y. Entonces tendremos X y Y, horizontal y vertical. Y de acuerdo al estudio que tú estés haciendo o digamos la información que tú quieres extraer de un muestreo estadístico, pues bueno, tú analizarás con cuidado y detalle quién va a ser la variable independiente, la X, y la variable dependiente, ¿sí? Y una forma de hacer las predicciones precisamente es ir colocando los puntos aquí en el X, y por ejemplo tratar de ajustar una figura o un dibujo para transformarlo en ecuación y que la ecuación nos haga todas las predicciones que estamos buscando. Este ejemplo trata de un curso de acondicionamiento, es decir, es una clase de ejercicio, de gimnasia, es un curso de educación física. Se tomaron 10 estudiantes al azar, entonces este es el estudiante 1, el estudiante 2, etcétera, hasta el estudiante 10. El primer número dice el número de flexiones de brazos que pueden hacer, que son estos, ¿cómo se llama? Son las lagartijas, ¿sí? Entonces el primer número son cuántas lagartijas puede hacer el estudiante consecutivas, ¿sí? Y el segundo número es la cantidad de abdominales que puede hacer. Entonces, por ejemplo, el primer estudiante hizo 27 lagartijas e hizo 30 abdominales. El segundo estudiante hizo 22 lagartijas, 22 abdominales, y digamos así nos vamos con cada uno. Y el último estudiante pues logró 40 lagartijas, 43 abdominales, ¿sí? Entonces, organizamos los datos, ¿sí? En las X y en las Y. Y por ejemplo, el estudiante número 1 es 27,30. Entonces tenemos que buscar el 27 que está más o menos por aquí, el 30 más o menos está por acá. Entonces el estudiante número 1 quedó ahí. Y así vamos encontrando al resto de los estudiantes. Entonces por eso se llama diagrama de dispersión, ¿sí? En este caso, los dos datos que estamos obteniendo a partir de cada estudiante, número de flexiones, número de abdominales, ¿sí? Y el objetivo de este tipo de gráficas es precisamente buscar alguna fórmula matemática o encontrar qué tan correlacionados están los datos. Aquí acudiendo un poco a la lógica y al sentido común, de alguna manera lo que tienen en común estos dos ejercicios es la condición física, en este caso del participante. Entonces, como nos daremos cuenta aquí en el dibujo, conforme escogemos un punto que está más a la derecha, también el general el punto lo vamos a poder encontrar más hacia arriba, ¿sí? Entonces a este tipo de comportamiento en las gráficas es a lo que le llamamos correlación. ¿Qué está correlacionado aquí? El número de flexiones con el número de abdominales, ¿sí? Y es de esperarse que si puedes hacer más de un tipo de ejercicio, también seas hábil haciendo el otro tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de estudio de diagrama de dispersión.
Aquí se hace un estudio de las camionetas todos terrenos. Estas, mi asesor de tesis me enseñó a llamarles las mamavan, ¿sí? Las camionetas de señora, se les dice, las camionetas de doña. Y aquí se pone la marca del fabricante. Estos son los datos estadísticos que se recolectaron. El modelo, qué tipo de gasolina utiliza, regular o premium. El costo del, ¿cómo se llama? Ahí dejen acordarme Era el costo de, debido a su consumo, costos y pobres registros de seguridad. Eh, Creo que este es el costo del vehículo, ¿sí? Nada más, seguramente multiplicado por 10,000 o por 100,000. Esto es cuánto cuesta llenarle el tanque, ¿sí? O bueno, sí, o sea, cuántos dólares te gastas llenándole el tanque. Y esta es la capacidad del tanque, seguramente en galones o en litros, ¿sí? Y digamos que dependiendo los datos que estamos tomando, por ejemplo, si es premium irregular contra el número de contra el costo de la gasolina, pues podemos hacer distintos tipos de gráficas. Entonces ya en un estudio estadístico, digamos muy completo o que sea lo suficientemente complejo, es la palabra, podemos obtener datos cualitativos y cuantitativos, y de acuerdo a lo que queremos discutir los podremos organizar en distintos tipos de gráfica. Y por ejemplo, aquí vamos a obtener un diagrama de dispersión usando los datos de la capacidad de tanque de gasolina, que miren, sí, no estaba tan perdido, estaban en galones, y el costo de llenar el tanque. Y vean que se ajusta muy bien una línea recta, ¿sí? Entonces, cuando vemos líneas rectas ajustadas sobre datos, incluso podemos hablar de correlación lineal o de proporcionalidad lineal. Y vamos, eso es obvio. Entre más grande sea el tanque de gasolina, obviamente te va a costar más dinero o más dólares llenar el mismo tanque, ¿sí? Entonces, en algunos estudios como este, vas a sacar lo que es obvio, y en algunos otros estudios o como los proyectos integrales en los cuales están trabajando, se pueden obtener otro tipo de datos que a lo mejor no son tan obvios o que pueden estar guardados o escondidos por aquí, ¿sí? Y pues bueno, digamos que el objetivo de haber discutido todo esto es poner un poco las cosas en cuestiones reflexivas, ¿sí? Y también necesito seguir avanzando un poco. Entonces los ejercicios que vienen aquí los vamos a discutir el jueves que nos veamos en la clase, ¿sí? Y voy a procurar que esto se vuelva una clase un poquito más teórica. Y bueno, vamos a este rollo de la correlación lineal, ¿sí? La correlación lineal es cuando tú tienes un diagrama de dispersión. Esto es bien importante. Las correlaciones lineales solo se pueden hacer en diagramas de dispersión, o sea, con dos datos cuantitativos. Con datos cualitativos, esto de la correlación lineal, pues no tiene sentido porque vamos a necesitar números. Entonces, imagínense que ustedes tomaron esos dos datos del mismo objeto. Ahorita de qué habíamos hablado, bueno, habíamos hablado de costo de llenado de tanque, eso es un número, capacidad del tanque litros, ese era otro número. En el primer ejemplo con el cual iniciamos la clase, la longitud del pez contra el peso del pez, ¿sí? Entonces, imagínate que tú de un estudio, de un objeto de interés que estás estudiando, en el eje horizontal pones uno de los datos, en el eje vertical otro, y logras acomodar los datos. Entonces, la forma en la que se empiezan a acomodar los puntos te va a hablar de si existen o no existen correlaciones. Entonces, cuando los datos llenan todo el espacio y digamos te forman algo así como una especie de cuadrado, ¿sí? De hecho aquí es muy importante, de hecho hasta le dicen distribución rectangular o distribución constante. Se dice que los datos no tienen ningún tipo de correlación. Eh, por ejemplo, datos que pudieran no tener correlación, la edad de un niño, digamos que vas a la primaria y checas ahí a los niños y haces un estudio de cuánto dinero consumen en la tiendita, ¿sí? Entonces, muy probablemente la edad del niño poco tenga que ver con la cantidad de dinero que gaste o no gaste en la tiendita de la escuela, ¿sí?
Por ejemplo, ¿de qué dependerá que gaste dinero o no en la escuela? Seguramente de la condición económica de los papás. O también, por ejemplo, de sus hábitos alimenticios, ¿no? O de los hábitos, en este caso, de vida que tenga la familia. Entonces, de repente, en ciertos estudios, cuando tú tomas datos bivariados y estos datos no tienen ningún tipo de relación uno con el otro, ¿sí? Otro dato así, u otro estudio, digamos, capcioso que me estoy imaginando, supongan que determinamos la medida de la falange del meñique contra la medida de la falange del pulgar. ¿Sí? Y bueno, como ustedes seguramente ya habrán notado, todas las personas tenemos las manos, digamos, muy, muy diferentes y quizás no encontremos ningún tipo de correlación. Entonces, cuando no se encuentran correlaciones, vas a tener diagramas de dispersión donde vas a tener todos los puntos por todos lados. Es decir, el diagrama va a estar completamente lleno. Conforme empiezan a ocurrir correlaciones que les llamamos positivas, ¿sí? Los datos van a ir tomando la forma de una línea recta, ¿sí? Vamos a decir que si de izquierda a derecha los valores aumentan, como fue el número de flexiones y el número de abdominales, hablamos de una correlación positiva. El aumento de un dato produce el aumento del otro. Una correlación negativa o proporcionalidad inversa es lo contrario. El aumento de un dato produce la caída del otro, ¿sí? Eh, y va a haber una manera de establecer qué tanta correlación hay, digamos, en un conjunto de datos. Y se le llama precisamente coeficiente de correlación. Digamos que para ya datos o distribuciones más importantes o algunas cuestiones más complejas, resulta que este número se calcula a través de una integral. Digo, ahí se los menciono como un dato cultural. Pero bueno, hay muchos trucos muy sencillos para determinarlo. El coeficiente de correlación es una cantidad que lo más pequeño que puede valer es cero y lo más alto que puede valer es 1. ¿Sí? 0 significa un diagrama como esto, o sea, no existe ningún tipo de correlación. 1 vendría a ser la línea recta perfecta, ¿no? Y también puede valer un número negativo, cuando la correlación en este caso es negativa. Entonces, un coeficiente de correlación puede ir desde una correlación perfectamente negativa, como sería esta, hasta una correlación perfecta positiva, como puede ser esta, ¿sí? Cuando todos los datos se encuentran en una línea horizontal o se encuentran sobre una línea vertical, también hablamos de que no existe ningún tipo de correlación. Por ejemplo, imagínense que estas son las edades de los niños y resulta que todos los niños gastan el mismo dinero en la tienda. O sea, eso no te está hablando de ningún tipo de correlación, ¿no? O por ejemplo, un mismo niño, distintos días, va gastando distinto dinero, entonces no hay ningún tipo de correlación. En general, en las descripciones de datos, las correlaciones no necesariamente tienen que ser líneas rectas. De hecho, las correlaciones pueden a adquirir cualquier tipo de forma o de estructura. Lo que de hecho siempre buscamos en los estudios estadísticos o el comportamiento ideal buscado, deseado, siempre son correlaciones lineales. Porque las correlaciones lineales resultan que matemáticamente son muy sencillas de describir, ya que podemos utilizar los modelitos de las rectas que en algún momento estudiamos, ¿no? Se estudiaron por ahí en matemáticas 3, en matemáticas 4. Por supuesto que puede ocurrir que el conjunto de datos adquiera una forma. Por ejemplo, esto tiene cara como de parábola, ¿no? Entonces hay datos que se ajustan a parábolas, hay datos que se ajustan a ecuaciones, a polinomios cúbicos de grado cuarto, de grado superior, hay datos que se ajustan a funciones logarítmicas, hay comportamientos de datos estadísticos que se ajustan a funciones seno, a funciones coseno, etcétera, ¿sí? Entonces, lo importante de este tema es que visualicen todo el potencial que tiene para describir las situaciones que sean a través de un modelo matemático. O sea, es lo más valioso que ustedes se pueden llevar de aquí. El cómo hacerlo, los detalles, se vale que se pierdan, que se diluyan. Ciertamente todos sabemos que el semestre ha estado atropellado. ¿Sí? No hay otra palabra para describirlo. Pero es muy valioso que cuando ustedes lleguen a la universidad
¿sí? Al área que sea, al campo que sea, sepan que la estadística tiene estas bondades y tiene esta potencialidad. ¿Y qué es lo que necesitas para desarrollar ese tipo de modelos? Matemáticas de bachillerato, ¿sí? Si ustedes se llevan bien sus matemáticas de bachillerato, pueden implementar esto en prácticamente cualquier área del conocimiento. Ahora, esta es la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? De hecho, el coeficiente de correlación siempre se representa con esta con esta R minúscula. Vamos a explicar esta fórmula. ¿Sí? En esta fórmula lo que se hace es a cada uno de los datos le van a quitar el promedio. ¿Sí? En este caso van a promediar todos los valores en X, ¿sí? Todos los valores en Y. Este tipo de análisis ya lo habíamos hecho para calcular la desviación estándar y vamos a dividir entre n-1 y esa X y esa Y son las desviaciones estándar de las variables. Entonces, si tú sabes calcular las desviaciones estándar de cada conjunto de datos en X y en Y, ¿sí? Y puedes hacer esta pequeña suma de valores, directamente con esto puedes obtener el coeficiente de correlación. También, como ustedes seguramente ya se lo están imaginando, esta misma operación, para no tenerla que hacer a mano, sobre todo cuando el conjunto de datos empieza a ser, digamos, monstruoso, esto mismo se puede hacer en el Excel. Entonces les voy a dejar como una pequeña tarea o actividad, ¿sí? Que entren a Excel o entren a ver un video de YouTube para que vean cómo se calcula un coeficiente de correlación con un conjunto de números, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo más que le apuesten al software. Y si no, está esta otra fórmula alternativa que, bueno, digamos, para ahorita no perdernos en estas cantidades, vámonos directamente a un ejemplo de cálculo de coeficiente de correlación lineal. Y de hecho, vamos a aquí el libro calculan el coeficiente de correlación lineal, ¿cómo se llama? Y bueno, ahorita les hablo de esto. Calculan el coeficiente de correlación lineal para el ejemplo que discutimos previamente de las abdominales, ¿sí? Y de las flexiones. Entonces, lo que hay que calcular es el cuadrado de los datos. Por ejemplo, el estudiante 1 pudo hacer 27 flexiones, estudiante 2 22 flexiones. Aquí están los 10 estudiantes y las flexiones. Entonces, cada una de sus datos, o sea, de los resultados que obtuvieron, se eleva al cuadrado, ¿sí? Luego se hace lo mismo con el dato de las abdominales. Por ejemplo, el estudiante número 1 pudo hacer 30 abdominales. Bueno, 30 al cuadrado da 900. ¿Sí? Y luego este dato que le decimos al cruzado, la XY, es el dato que hizo de flexiones por el dato que hizo de abdominales. Por ejemplo, 27 por 30 da 810. 22 por 26 tiene que dar 572. 40 por 43, por ejemplo, tiene que dar 1720. Entonces sumamos todos estos datos. Entonces esta es la suma de las X, esta es la suma del cuadrado de las X, esta es la suma de las Y, 380, esta es la suma de los cuadrados y esta es la suma de los cruzados. Entonces todos estos datos que obtuvimos aquí se van a sustituir en la fórmula de acá. Suma de cuadrados para XY, suma de cuadrados para X, suma de cuadrados para Y. Esta es la suma de cruzados, ¿sí? Se sustituyen esos datos en la fórmula, que es precisamente lo que hacen en este pequeño procedimiento, y obtienen este número. Entonces, el número, conforme se acerca más al número 1, quiere decir que existe cierto nivel de correlación. De hecho, en las matemáticas, y digamos que en estas áreas de modelaje matemático, o sea, no existen los blancos ni tampoco existen los negros. O sea, no puedes decir que la correlación es completamente nula, ni tampoco puedes decir que es perfecto. Entonces, lo interesante de este número es que te da como esa medida cuantitativa de qué tan correlacionados están unos con los otros. Entonces, quiere decir que sí existe cierto comportamiento lineal en este conjunto de datos, en este caso las abdominales y las flexiones. Entre este número llegue más al número 1, debemos de llegar a la correlación perfecta. ¿Sí? Entonces, después por acá abajo, en este ejemplo, les ponen una técnica gráfica para estimar el número. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer es
eh, primero hacer el diagrama y, por ejemplo, vas a tratar de poner en un rectángulo todos los datos, ¿sí? Y después vas a ver cuál es, digamos, como el alto del cuadrado, ¿sí? Obviamente te va a quedar chueco y vas a marcar rectángulos, ¿sí? Perdón, y vas a marcar cuadrados, o sea, este lado de aquí es el mismo que el de acá. Y vas a ver en cuántos cuadrados quedaron acomodados los datos. Por ejemplo, aquí se ve que es un cuadrado 2 y más o menos la mitad de uno. Entonces dice que tiene 2.5. Entonces con esta fórmula y con este valor K, sin necesidad de hacer esto, se puede estimar también el coeficiente de correlación para una gráfica ya dada. Por ejemplo, para los mismos datos del ejemplo anterior, obtienen .70. Entonces, .70 y .84 para, digamos, para efectos estadísticos, son números parecidos, ¿sí? Entonces, para hacer el procedimiento gráfico, digamos, y quede un poco más claro ese ejemplo, ¿sí? Esa especie de ejemplo que acabamos de darles, vamos por acá a los datos de las flexiones. Entonces, tendríamos que hacer un rectángulo donde este es una, este es otra, ¿sí? Y luego el dato más alto está por aquí, entonces más o menos nuestro rectángulo haría esto, y el dato más, digamos, que nos va a dar como la base es este. Este es más o menos la altura, entonces empiezas a dividir y ves más o menos en cuántos te quedaron. Entonces, ahí, obviamente esto hay que hacerlo con regla y todo y bien graficado, pero este sería más o menos el procedimiento para el último ejemplo que evaluamos, ¿sí? Entonces, esto es el tema de las correlaciones lineales. Digamos que recapitulando, aquí el libro nos ofrece tres métodos para hacerlo, que es la fórmula 3.1, la fórmula 3.2, ¿sí? O este método que le pudiéramos llamar un método gráfico, ¿sí? Entre más parecido es al 1, vamos a tener proporcionalidad directa. Entre más parecido es a -1, vamos a tener proporcionalidad inversa. O sea, regla de 3 directa es una línea recta que sube, regla de 3 inversa es una línea recta que baja. Entonces vean que aquí ya estamos empezando a recordar esas cosas que se discutían en el curso de matemáticas 1, que se discutían en el curso de matemáticas 3, en el curso de matemáticas 4. eh, y bueno, los que en general han llevado, o sea, los cursos que fueron llevando conmigo, que suelen ser los cursos de física, ¿sí? Y en el caso de algunos de sus compañeros, los de temas selectos de física, verán que todo el tiempo les estoy hablando de cómo describir o cómo hacer predicciones en la naturaleza. Ciertamente desde el campo de la física, no hay con una base teórica matemática. Entonces vean que estas técnicas matemáticas, pues ustedes se lo pueden aplicar a cualquier contexto, a cualquier caso, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir que vayan haciendo? Eh, Les voy a encargar mucho que estudien esto, ¿sí? Que estudien estas, digamos, estos dos bloques, dos subbloques del libro, que es el bloque 3.1 y 3.2, ¿sí? Secciones 3.1 y 3.2, para poder tener una sesión de trabajo el día jueves y ese día jueves dejarles una última actividad que me puedan entregar el último día de clases, es decir, el lunes, y con eso cerremos, digamos, ya todo lo del curso y también aprovechar la sesión del jueves para trabajar y la sesión del viernes como una especie de repaso o de tentativo de qué esperamos para el semestre. ¿Sale? Entonces, esta es toda la clase del día de hoy. Nos vemos el jueves y por favor cualquier duda o comentario, estamos bien al pendiente de los chats.